Buenas tardes, mi nombre es Carlos Mota y hoy les vengo a hablar sobre el modelado matemático de sistemas dinámicos. En la vida cotidiana estamos rodeados de sistemas que cambian constantemente con el tiempo: el crecimiento de una población, el movimiento de un automóvil, el comportamiento del clima, la propagación de una enfermedad o incluso el funcionamiento de un sistema económico. Para poder entender, analizar y predecir el comportamiento de estos sistemas, la matemática nos ofrece una herramienta fundamental llamada modelado matemático. En este video vamos a explicar qué es el modelado matemático de sistemas dinámicos, cómo se construye, cuáles son sus elementos principales y por qué es tan importante en áreas como la ingeniería, la física, la biología y la economía. ¿Pero qué es un sistema dinámico como tal? Un sistema dinámico es un sistema cuyo estado cambia con el tiempo según varias reglas. El estado del sistema puede describirse mediante una o varias variables, llamadas variables de estado, las cuales representan las características más importantes del sistema en un momento determinado. Por ejemplo, podríamos hablar de en un sistema mecánico la posición y la velocidad. En una población podríamos hablar del número de individuos y en un circuito eléctrico podríamos hablar del voltaje y la corriente. La característica principal de un sistema dinámico es que su evolución depende tanto del tiempo como de su estado actual. Ahora vayamos con un punto muy importante, que es el concepto del modelado matemático. Para poder entender qué es el modelado matemático, primero debemos pensar en cómo resolvemos los problemas en el mundo real. La realidad es compleja, cambiante y está llena de variables que interactúan entre sí. Analizarlas directamente sin ninguna herramienta resulta muy difícil. Es aquí donde surge el modelado matemático, como parte de un puente entre el mundo real y el lenguaje matemático. El modelado matemático es el proceso mediante el cual un fenómeno o un sistema real se representa utilizando expresiones matemáticas, tales como ecuaciones, variables y parámetros. El objetivo principal del modelado no es copiar la realidad exactamente como es, sino simplificar de forma controlada, conservando los elementos más importantes del sistema para poder estudiarlo, analizarlo y predecir su comportamiento. Pero, ¿por qué se modela la realidad realmente? La realidad tal y como es resulta demasiado compleja para ser analizada directamente. El modelado matemático nos permite comprender cómo funciona un sistema, identificar las variables que influyen en su comportamiento, analizar relaciones causa-efecto y realizar predicciones bajo diferentes condiciones. En otras palabras, modelar significa hacer entendible lo complejo. Es importante destacar que un modelo matemático no es la realidad, sino una representación de ella. Todo modelo implica superposiciones, suposiciones, aproximaciones y limitaciones. Sin embargo, un buen modelo matemático logra capturar el comportamiento esencial del sistema, permitiendo obtener resultados útiles y confiables dentro de un rango determinado. Además, también podemos decir que todo modelo matemático está compuesto por varios elementos fundamentales, los cuales serían las variables que describen el estado del sistema, los parámetros que representan las constantes del sistema, las relaciones matemáticas que establecen cómo interactúan las variables entre sí, las condiciones iniciales que definen el estado del sistema al inicio de este análisis. La correcta elección de estos elementos claves para que el modelo sea válido y funcional. Por ejemplo, si queremos estudiar el crecimiento de una población, no analizaremos individuo por individuo. En su lugar usamos una variable que represente el número total de habitantes y una ecuación que describa cómo cambia esa cantidad con el tiempo. De esta manera, un fenómeno social complejo se transforma en un problema matemático que puede analizarse y resolverse. En resumen, el modelado matemático permite traducir la realidad al lenguaje de la matemática, facilitando su comprensión y análisis. Es una herramienta que transforma problemas reales en situaciones matemáticas, convirtiéndose en un pilar fundamental del estudio de los sistemas dinámicos. Ahora hablemos de las etapas de este modelado matemático. El modelado matemático sigue una serie de etapas bien definidas. Estas son la identificación de problemas, donde se define claramente qué sistema se va a estudiar, qué se desea analizar o predecir. La definición de variables, como tenemos en segundo lugar, se seleccionan las variables que describen en el estado del sistema y las variables de entrada. Como tercer lugar tenemos la formulación del modelo. Se establecen las relaciones matemáticas entre variables, generalmente mediante ecuaciones diferenciales o ecuaciones en diferencias. Luego tenemos el análisis y la solución. Se estudia el comportamiento del modelo y se buscan soluciones analíticas o numéricas. Luego tenemos la validación del modelo. Se comparan los resultados con datos reales para verificar si el modelo es adecuado. Y por último tenemos la interpretación. Finalmente se interpretan los resultados y se toman conclusiones sobre el sistema real. Una vez que entendemos qué es un sistema dinámico y cómo se puede representar mediante un modelo matemático, es importante conocer que no existe un único tipo de modelo,
Dependiendo de la naturaleza del sistema y del nivel de detalle requerido de la información disponible, los elementos del sistema dinámicos pueden clasificarse en distintas formas. En general, los modelos matemáticos del sistema dinámico se clasifican principalmente según la forma en la que el tiempo es considerado, el grado de incertidumbre presente y el comportamiento del sistema. A continuación se explican los tipos más importantes. Primero empecemos con los modelos continuos. Los modelos continuos describen sistemas cuyos cambios ocurren de manera continua en el tiempo. Este tipo de modelos y las variables pueden tomar infinitos valores dentro de un intervalo y su evolución se representa generalmente mediante ecuaciones diferenciales. Son ampliamente utilizados en sistemas físicos como el movimiento de las partículas, circuitos eléctricos, sistemas mecánicos y procesos térmicos. Luego tenemos los modelos discretos. Los modelos discretos representan sistemas que evolucionan en intervalos de tiempo definidos. En lugar de ecuaciones diferenciales se utilizan ecuaciones en diferencias, donde el estado del sistema se actualiza paso a paso. Este tipo de modelos es común en estudios de poblaciones por generaciones, sistemas económicos, simulaciones computacionales y procesos digitales. Luego tenemos los modelos deterministas. Los modelos deterministas son aquellos en los que no existe una incertidumbre como tal. Si se conocen las condiciones iniciales y los parámetros del modelo, el comportamiento del sistema puede predecirse exactamente. Estos modelos asumen que el sistema sigue reglas fijas y que el mismo conjunto de condiciones siempre produce el mismo resultado. Luego tenemos los modelos estocásticos. A diferencia de los deterministas, los modelos estocásticos incorporan el azar o la incertidumbre en ellos. Algunas variables se representan mediante probabilidades, lo que permite modelar sistemas afectados por los factores impredecibles. Son muy utilizados en la economía, la biología, la epidemiología y el análisis de riesgos. Otro modelo que tenemos son los modelos lineales. Se caracterizan porque las variables parecen elevadas solo a la primera potencia y no se multiplican entre sí. Estos modelos son sencillos de analizar y resolver porque suelen utilizarse como una primera aproximación al estudio del sistema. Luego tenemos los modelos no lineales. Describen sistemas donde las relaciones entre las variables son mucho más complejas. Aunque son muy difíciles de analizar, permiten representar de forma más realista fenómenos como el caos, la inestabilidad y la autoorganización. La mayoría de los sistemas reales presentan comportamientos no lineales. Ahora pongamos un pequeño ejemplo de modelado: crecimiento poblacional. Un ejemplo clásico de un sistema dinámico es el crecimiento de una población. Si asumimos que la tasa de crecimiento es proporcional al tamaño de la población, podemos usar un modelo matemático sencillo y basado en una ecuación diferencial. Este tipo de modelo permite predecir cómo crecerá la población a lo largo del tiempo y analizar escenarios futuros. Aunque es una simplificación de la realidad, resulta muy útil para comprender el comportamiento general del sistema. Pero ¿qué importancia tiene el modelado de sistemas dinámicos? El modelado del sistemas dinámicos es fundamental porque nos permite comprender sistemas complejos, predecir comportamientos futuros, optimizar procesos y tomar decisiones basadas en análisis matemáticos. Es ampliamente utilizado en ingeniería, economía, biología, medicina, física y tecnología. A lo largo de este trabajo hemos visto que el modelado matemático de sistemas dinámicos no es solo un conjunto de ecuaciones o procedimientos formales, sino una forma de pensar y de interpretar la realidad de forma matemática. Modelar significa observar un fenómeno real, identificar sus elementos esenciales y traducirlos a un lenguaje matemático, aceptando que toda representación es una aproximación, pero también una poderosa herramienta de comprensión. Los sistemas dinámicos nos recuerdan que el mundo está en constante cambio. Ningún sistema permanece estático, ciertamente. Poblaciones crecen, disminuyen, sistemas físicos evolucionan, procesos económicos fluctúan y fenómenos naturales se transforman con el tiempo. El modelado matemático nos permite anticipar estos cambios, analizar distintos escenarios y comprender cómo pequeñas variaciones pueden generar grandes efectos en el comportamiento de un sistema. Asimismo, el estudio de los distintos tipos de modelos nos muestra que no existe una manera única o correcta de representar la realidad. Cada momento continuo o discreto, determinista o estocástico, lineal o no lineal, responde a una necesidad específica y refleja una decisión consciente del modelador, quien debe equilibrar simplicidad, precisión y aplicabilidad. Más allá de los cálculos, el verdadero valor del modelado matemático radica en su capacidad para apoyar la toma de decisiones, optimizar procesos y reducir la incertidumbre en contextos complejos. Por esta razón se ha convertido en una herramienta indispensable en áreas como la ingeniería, la ciencia, la economía, la tecnología y la investigación. En conclusión, comprender el modelado matemático de sistemas dinámicos es comprender cómo la matemática se conecta directamente con el mundo real.
Es una disciplina que no solo describe lo que ocurre, sino que ayuda a explicar por qué ocurre y por qué puede llegar a suceder en el futuro, y qué puede llegar a suceder en el futuro, consolidándose como un pilar fundamental del pensamiento científico y del análisis moderno de los sistemas. Y bueno, hasta aquí llegamos con este video sobre el modelado matemático de sistemas dinámicos. Espero que esta explicación te haya ayudado a comprender mejor cómo la matemática nos permite analizar y entender sistemas que cambian con el tiempo. Si el contenido te fue útil, no olvides dejar tu like, compartir el video y suscribirte para más material educativo. Gracias por acompañarme y nos vemos en el próximo video.